Dicho en términos generales, incluso en principio, para hablar de ese supuesto, que la mejor cláusula es la más ligera. Es decir, la cláusula que tenga menos contenido, que esté más descarnada por una sencilla razón, porque la ley arbitral, por el carácter supletivo que tiene, viene a llenar esos vacíos. Entonces, sin lugar a dudas, la mejor cláusula será aquella específicamente que diga que cualquier controversia con relación a ese contrato se deberá resolver mediante arbitraje. Y alguien podría decirse, bueno, pero y entonces todo lo que se deja de por medio en cuanto al número de árbitros lo llena la ley, ¿cierto? Dependiendo la cuantía si es mayor o menor o 3 o 1. En cuanto específicamente lo concerniente al tema de la naturaleza del procedimiento aplicable, también será legal. Y en fin, la ley va tejiendo y de alguna forma cerrando esos espacios en blanco que deja la cláusula. Porque a veces pasa todo lo contrario, cuando la cláusula es muy farragosa, tiene mucho contenido, entonces la cláusula termina subvirtiendo el tribunal de arbitramiento y convirtiéndose desafortunadamente en una muy mala réplica de lo que debe ser el arbitraje. Eh, Eso lo vemos en cláusulas que Verbigracia dicen que existen dentro del mismo contrato varios métodos alternativos de solución de controversias para ser utilizados uno sucedáneamente al cabo del otro cuando el primero de ellos falle. Entonces eso hace a veces que si no hay debida certeza del agotamiento de esos pasos previos, se entorpezca no solo la cláusula, sino a posteriori la función de los árbitros. Por eso yo he dicho eh, que el arbitraje tiene un espejo y ese espejo es la cláusula compromisoria. Tan eficiente, por así decirlo, en su redacción, como sea la cláusula, positivo va a ser para el buen decurso arbitral. Eh, Dentro de ese lineamiento, entonces, materia genérica, podemos decir cuáles son los posibles defectos, o mejor, las trazas que no debe tener una cláusula compromisoria o pacto arbitral para ser eficiente dentro de lo institucional. Entonces dijéramos que las reglas podrían estar definidas a estos aspectos. Primero, que exista un centro definido donde se va a ventilar ese tribunal de arbitramiento. Segundo, claro que las partes pueden, ni más faltaba, en primera instancia reservarse la prerrogativa para designar, nombrar directamente a los árbitros. Pero también, como sabemos que eh, se requiere por el principio de habilitación directa, que las partes específicamente en caso de que no lleguen a un acuerdo positivo sobre esos árbitros y para evitar un evento que ahora podemos denominar un poco más traumático, eso se vaya a una instancia que no es tan experta dentro del arbitraje, podemos decir también que un requerimiento adicional es darle la facultad a ese centro de arbitraje para o bien nombrar directamente los árbitros o nombrarlos supletivamente en caso de que las partes no se hayan puesto de acuerdo sobre los mismos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque volviendo a la previsión que antes habíamos dicho, si las partes no hacen esa reserva, pues entonces eso se irá a un juzgado civil de circuito. Y no es porque uno tenga mala o regular consideración de los jueces, que yo creo que en su gran mayoría de gente proba y decente, sino primero porque no es su día a día, no es su cotidianidad, entonces pues no lo van a hacer con tanta agilidad, con tanta rapidez como se requiere, privando al arbitraje de esa ventaja. En cambio, un centro es simplemente, una vez detectado eso, hacerlo de manera muy rápida. Entonces, el segundo elemento tiene que ver específicamente con eso. Tercero, hablando de la línea temática o coherencia en la redacción de la cláusula, si uno le va a asignar a un centro específicamente y le delega esa confianza para que ahí tenga curso el arbitraje, para que, como en la segunda recomendación, este sea la institución que designe supletiva o directamente a los árbitros, también debemos decirlo entonces que se apliquen, ¿cierto? Que debe quedar claro que se aplique el procedimiento del centro de arbitraje, lo cual le da integralidad a la cláusula, es decir, en lo institucional, que, que en últimas, en resumen, quiere decir que se sepa a ciencia cierta cuál es el centro, ¿cierto?, definido por las partes para que en él se transite el arbitraje. Segundo, que será ese centro el que escogerá o designará los árbitros en cualquiera de los eventos
por delegación directa, por delegación indirecta, y que será su reglamento el reglamento que rija ese arbitraje. Esos son los elementos o consejos fundamentales para darle integralidad a una cláusula compromisoria en lo institucional.